Miércoles 29 de septiembre de 2016. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Stephanie Spin está de vacaciones, la estaré reemplazando por unos días. Hoy son nuestros invitados Luis Fernando Torres, asambleísta PSC Movimiento Tiempo de Cambio, integrante de la Unidad. La dispersión de la oposición en múltiples candidaturas presidenciales desvanece la posibilidad de ganar las elecciones. La candidatura de Paco Moncayo beneficia a Lenín Moreno, perjudica a Cynthia Viteri, a Guillermo Lasso o ambos. Lo examinaremos. Lourdes Tibán, precandidata presidencial por Pachakutik. Las opciones de Pachakutik: apoyar a Paco Moncayo o lanzar a Lourdes Tibán. Y Fausto Ortiz, exministro de Economía. ¿Crece el endeudamiento del gobierno y se supera el techo de la deuda? Sus efectos en el presupuesto del Estado y la economía nacional. Lo analizaremos más adelante. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gaby. Qué gusto compartir contigo Contacto Directo. Buenos días a todos. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC, Movimiento Tiempo de Cambio e integrante de la Unidad, sostiene que la candidatura de Paco Moncayo dispersa más el centro al electorado, en el centro del electorado de oposición, y que favorece a la candidatura de Lenín Moreno de Alianza País. Por su parte, el presidente Rafael Correa dio la bienvenida a la candidatura de Paco Moncayo. Veamos. En cuanto pues a la candidatura de Paco Moncayo, yo creo que hasta ahora es lo más rescatable que ha presentado la oposición, ¿no? Los anteriores precandidatos realmente dejaban mucho que desear. Y yo obviamente no comparto muchísimas cosas con el general Moncayo, pero ha tenido una trayectoria pública. Creo que nadie puede cuestionar su honradez, así que en buena hora para enriquecer la democracia. Luis Fernando Torres, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Usted sostiene que con la candidatura de Paco Moncayo no habrá segunda vuelta y que Alianza País volverá a ganar en una sola ronda la presidencia. ¿En qué fundamenta esta afirmación? Complicaría una segunda vuelta la participación del general Moncayo, quien fue un magnífico alcalde de la ciudad de Quito. El propio presidente de la República le ha ubicado en la oposición y el general Moncayo, con el Frente de Izquierda, también quiere ubicarse en la oposición. Ello significa que al ocupar un espacio en la oposición va a menguar de alguna manera las posibilidades de otros candidatos que se encuentran en mejor posición que él para enfrentar al oficialismo. Y va a menguar esas posibilidades particularmente en la ciudad de Quito y en algunas zonas de influencia. En la costa no habrá mayor problema, pero sí, como le digo, en Quito y en las zonas de influencia. ¿Cuántos puntos podría tomar de los candidatos de la oposición más opcionados? No se sabe, pero podrían ser algunos. No creo que el general Moncayo tenga opciones reales de pasar a una segunda vuelta electoral, peor aún, de ser presidente de la República, pero su prestigio, su gestión como alcalde, indudablemente que podría atraer electores que ahora han optado por candidatos de la oposición. También va a afectar de alguna manera la candidatura de Lenín Moreno, pero en menor medida. De ahí entonces que yo veo que la participación del general Moncayo complicaría una segunda vuelta. Ello no significa que no exista, porque la recesión económica que viene golpeando los bolsillos de los ecuatorianos, el desempleo, tantos impuestos, pero volviendo a las le debilita también posibilidades electorales, Luis Fernando, la fotografía completa no solo la hace con el electorado de Quito Paco Moncayo, a quien Rodrigo Borja pidió que se lance después de que el CNE resucitó a la izquierda democrática, sino que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que se había desafiliado del PCC para fundar el movimiento provincial Madera de Guerrero, ha lanzado a Cynthia Viteri con la base electoral de Guayaquil. Y Guillermo Lasso de Creo, cuyo electorado fue un 20% parejo en Sierra y Costa en las elecciones de 2013, completarían la fotografía. ¿Usted ve entonces que estas tres candidaturas presidenciales se anulan mutuamente y solo dejaría espacio para mayorías móviles en la Asamblea? Bueno,
Al final, creo que el oficialismo no tendrá mayoría absoluta. ¿A cuántos asambleístas llegarán? Probablemente a 50, 55. Y del lado de la oposición, el Partido Social Cristiano, lista 6, con aliados locales como Tiempo de Cambio, La Unidad, esperamos tener no menos de unos 30 asambleístas. Entiendo que el movimiento Creo tiene una aspiración parecida. Y otros partidos y movimientos van a estar muy abajo. Entonces, si en la próxima asamblea vamos a tener diferentes bloques, la situación para el que gobierne no es que será complicada, sino que no podrá ser lo que se ha hecho en estos últimos años, en que por haber tenido control absoluto de la asamblea, han pasado sin mayor debate leyes que han subido los impuestos, que han aumentado los controles, que han debilitado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que han liquidado la libertad de expresión en el Ecuador con la ley de comunicación, ley a la que me opuse, porque la consideraba restrictiva de derechos tan importantes como el derecho a la libre expresión y a la libre comunicación. Se necesita entonces un cambio. Ahora habrá que discutir el alcance y el contenido del cambio. Ahora, pero lo cierto es que según el modelo de simulación, de elección simulada de asambleístas de la Corporación Participación Ciudadana, Alianza País perderá la mayoría absoluta de la mitad más uno, pero no habrá tampoco mayoría compacta de oposición. Y eso se llama mayorías móviles, o sea, para una cosa sí, para otra no. Entonces, si las candidaturas presidenciales por su lado de una oposición dispersa facilitarían el triunfo de Lenín Moreno, y si las listas de asambleístas de oposición, algunas, están llenas de excorreístas de izquierda y centroizquierda, amigos de Lenín Moreno, que habría una agenda oculta que sería mayorías móviles para trabajar con el talante de no confrontación de Lenín Moreno. Ese sería todo el cambio. El único camino para evitar que Alianza País tenga mayoría absoluta en la Asamblea es que existan dos plataformas políticas fuertes de oposición que le disputen a País puestos en la Asamblea. De allí entonces que se justifica plenamente que la lista 6, Tiempo de Cambio y los demás de la Unidad participemos activamente para la Asamblea y para la Presidencia, y que también otros movimientos como Creo haga algo parecido. Porque si esto no ocurre, País podría llevar en circunscripciones de 4, 2, en circunscripciones de 5, inclusive hasta 3. Por lo demás, en la Asamblea efectivamente no habrá un bloque monolítico de oposición. Es que en la oposición no todos pensamos igual, no todos creemos cuál debe ser la dirección del cambio y su contenido. Para mí y para quienes estamos en tiempo de cambio, lo primero es la economía, el empleo, las libertades y después lo demás. Primero el Ecuador, primero en mi caso la provincia de Tungurahua, después lo demás. Los partidos no pueden esta vez anteponerse a las aspiraciones de la gente en materia de economía y empleo. No es el momento de los partidos políticos, es el momento de la gente, de la ciudadanía y de un cambio con libertades, con empleo, con economía sólida, saludable y también con oportunidades de empleo y de trabajo. Habrá entonces mayorías móviles. Ahora, pero lo cierto es que el viernes 18 de noviembre finaliza la inscripción de candidaturas. Faltan 50 días. En este plazo, que no es corto para lograr acuerdos políticos, y se ha visto muchas veces, ¿será posible que la oposición recapacite, que se ponga de acuerdo, que evite al menos tanta dispersión y no desperdicie la oportunidad histórica que tiene por delante la democracia? Por ejemplo, con un binomio Paco Moncayo-Cynthia Viteri o Cynthia Viteri y Paco Moncayo. Bueno, todo es posible en este tiempo que queda para la inscripción de candidaturas. Es que debemos ver más allá de las organizaciones políticas. No es la hora de los partidos ni de los politiqueros, es la hora de la gente y de los ciudadanos con liderazgo para transformar el país. Nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor que tenemos para ofrecerle un cambio duradero al país, con libertad, con empleo, con oportunidades de trabajo y también con libertades. Esta tarde se va a proclamar la candidatura de la doctora Cynthia Viteri, una candidata joven, una candidata que tiene que darle, con todos aquellos que estamos en la lista 6, en Tiempo de Cambio y en otras organizaciones y espacios, un nuevo impulso al país, porque el ciclo de quienes han venido gobernando está agotándose, están bloqueados en propuestas, se necesitan nuevas energías, nuevos impulsos y dar un mensaje también a una juventud,
a las nuevas generaciones que reclaman con legitimidad cambios de verdad. Las oportunidades no pueden cerrarse en medio de una recesión económica, las oportunidades tienen que abrirse con más crecimiento de la economía y por ello... Pero volviendo al asunto del cambio justamente, hay otra cuestión en esto del cambio, porque otra similitud de Paco Moncayo, Cynthia Viteri y Guillermo Lasso, aparte de que creen que van a ganar, es que también creen que no necesitan una constituyente para cambiar el modelo del socialismo del siglo XXI. Y ese modelo está en las leyes y en la Constitución. Incluso Guillermo Lasso no tiene miedo de no tener mayoría en la Asamblea. Veamos lo que dijo aquí la semana pasada. En materia económica, ¿qué ley necesita usted para bajar el gasto público? Ninguna. ¿Qué ley necesita usted para reperfilar la deuda pública? Ninguna. ¿Qué ley necesita usted para reducir el costo de producción de un barril de petróleo? Ninguna. ¿Qué ley necesita usted para duplicar en 4 años de gobierno la producción petrolera? Ninguna. En materia económica, el país es gobernable con un gobierno sensato. A ver, el asunto ¿es eso un cambio sustancial o mantiene el mismo modelo de petrodependencia de la economía? ¿No se necesita la constituyente para cambiar el modelo? Se necesita desmontar, por ejemplo, el Código Orgánico Monetario y Financiero, que tiene una serie de ataduras para una buena gestión en el orden económico. De allí que la próxima Asamblea cuenta, es importante para generar este cambio. Y adicionalmente se va a necesitar de un proceso constituyente para desmontar este aparato autoritario, para desmontar el estatismo que nos ha venido asfixiando y agotando. El camino de la constituyente es el que tiene que discutirse. ¿Hacemos una constituyente parecida a la de Montecristi o hay otra vía? Yo creo que hay otra vía, mucho más expedita y rápida. Bien podría ser conseguir el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano de manera inmediata y a uno de los propios poderes constituidos darle poderes de constituyente derivado para que inicie la transformación inmediata y podamos... A ver, pero eso ya lo propuso Cynthia Viteri, o sea, parece una tesis del PCC de la unidad. Pero resulta que la Constitución no establece ese poder constituyente derivado. La Constitución no establece una asamblea constitucional, como le llamó Cynthia. Y si es así, y si convocan a una consulta para eso, la Corte Constitucional, que seguirá siendo correísta, simplemente les dirá que no. En cambio, sí, la Constituyente, el Código de Democracia le da 15 días al CNE para convocarla, y si hay un mandato popular que respalde esa convocatoria hecha el primer día de gobierno, obviamente la situación cambia. Y si no, si es reforma fundamental, también se necesita constituyente. Solamente enmiendas de verdad es que no necesitan constituyente. No, lo que usted menciona, Alfredo, es lo ideal. Ese camino deberíamos seguir. El problema es de tiempos en medio de la crisis económica y las expectativas de los ciudadanos. Pero también existe la fórmula del artículo 442 de la Constitución, una reforma ágil que podría también tramitarse, por supuesto, dependiendo que haya una mayoría sólida en la Asamblea que comulgue con el proceso de reforma constitucional. Pero más allá de reformar, digamos, temas materiales de la Constitución, el objetivo es desmontar el aparato del correísmo. ¿Cómo salen aquellos que han quedado para controlar fundamentalmente aquellos organismos del Estado que marcan o no el curso de la actividad pública? Ese es el desafío político. Ese es el desafío, pero no existe una propuesta concreta en la oposición. Afortunadamente todavía hay tiempo, 50 días para que se pongan de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Luis Fernando Torres, hasta mayo, ojalá tengamos más tiempo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gaby. En instantes, Lourdes Esteban, precandidata presidencial por Pachacutic. Las alternativas de Pachacutic, apoyar a Paco Moncayo o lanzar la candidatura presidencial de Lourdes Esteban. Ya regresamos. La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se puede estar a favor. Lo dijo Charles Maurice Talleyrand, estadista francés. Bienvenida a Contacto Directo, Lourdes Esteban, precandidata presidencial por el movimiento Pachacutic, o debo decir binomio presidencial de Paco Moncayo por el Acuerdo Nacional por el Cambio. Doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Si voy o no voy de binomio de Paco Moncayo, lo va a definir el acuerdo nacional, posiblemente el día de hoy, pero también el Pachacuti tiene que tomar una decisión el día de hoy en el Consejo Político Nacional, porque definitivamente para nosotros es importantísimo que yo no quiero que le vean al candidato de la izquierda como un chimbador para Rafael Correa. Acabo de escuchar a Rafael Correa que dice que Paco es un buen candidato y que además es honesto. Pero claro que es honesto, señor presidente. En relación al gobierno, a esta década del correísmo, claro que en la izquierda hay gente honesta, de manera que en eso yo estoy de acuerdo, porque en comparación a los que vienen, por más, como dicen en la propaganda ya del correísmo, de eso hay que cuidarnos. De manera que, si voy en el binomio, deberá ser resuelto por el acuerdo nacional. Si no voy en el binomio, Pachacuti tomará la decisión qué hacer con la candidatura de Lourdes Tibán. Ayer Lenín Hurtado declinó su precandidatura presidencial para apoyar a Paco Moncayo. Usted el lunes dijo en Guayaquil que en 48 horas tendría una decisión. Ya estamos cerca de ese tiempo. ¿Cuándo se tomará esa decisión? El día de hoy. El día de hoy, el movimiento Pachacuti sabe ya cuáles son las resoluciones que se van a dar al interior del acuerdo nacional. Por el momento hemos quedado en la palestra del acuerdo nacional el general Paco Moncayo y Lourdes Tibán. De esos dos ya sabemos cuál ha sido el pronunciamiento de la UP, que es el único partido político que podría votar en este caso, porque Izquierda Democrática tiene su candidato, Pachacuti tiene su candidato. ¿De qué depende su candidatura? ¿De qué depende su participación en el binomio? De los consensos internos, de la real valoración que se le dé al movimiento Pachacuti, de las posibilidades de ver cómo incluir, porque todo partido político tiene la intención de dar alternativas al país, pero también en el otro objetivo está que todos los partidos políticos tengan representación, caso contrario van a desaparecer del proceso electoral. Los partidos políticos necesitan también su porcentaje independientemente de apoyar a un binomio presidencial. En esa medida, nosotros hemos dado varias salidas al acuerdo nacional, no estamos cerrados en encabezar la lista, hemos dicho y yo me mantengo en la palabra, Lourdes Tibán jamás cambiará de palabra. Si hay una candidatura mejor que la de Lourdes Tibán en el acuerdo nacional, yo cedo la candidatura, pero ceder significa buscar también otra posibilidad, pero al interior del acuerdo, no fuera del acuerdo. Si esas posibilidades al interior del acuerdo no se visibilizan, entonces corresponde al movimiento Pachacuti tomar la decisión. Ya con Lucio Gutiérrez nosotros pagamos piso ahí. Sin ningún compromiso, vamos y apoyamos. Yo no creo en esos acuerdos que dice, sin ningún compromiso retiro la candidatura. No, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo antes del día sábado. Y entonces, si no es como candidata presidencial o binomio, ¿usted no tendría a qué dignidad postular, tomando en cuenta que no puede reelegirse como asambleísta? ¿O preferiría aventurarse y esperar una designación como funcionaria del gobierno de Paco Moncayo? A ver, nosotros no podemos pensar ser funcionarios, nosotros no podemos pensar algo que todavía no sabemos que va a suceder ahora. Para nosotros, como partido, como movimiento, como conglomerado colectivo, ya no está en juego de Lourdes Tibán, está en juego la representación del partido en el proceso electoral. Lo que venga después, si van a dar o no una tenencia política, como dicen por ahí, eso ya es secundario, eso no cuenta. Ahora lo que cuenta es el proceso electoral sin discriminación, sin racismo, sin machismo y sobre todo poniendo en debate estas cuestiones regionalistas que dice, es que no pueden ir dos de la sierra, es que no pueden ir dos de la costa. Y a eso iba, doctora, un binomio Moncayo-Tibán, más allá de las cualidades de cada uno, no cumple con la noción del equilibrio regional y obviamente divide al electorado al ser un binomio cuyo nicho electoral es la sierra. Esto frente a otro gran elector en la costa, que es el Cantón Guayaquil, donde el Partido Social Cristiano, con el patrocinio del alcalde Jaime Nebot, postula a Cynthia Viteri. ¿Cómo revertir este desequilibrio regional? A ver, ahí acabo de ver a mi colega legislador Luis Fernando Torres, que tienen candidatos guayaquileños y ellos también están pensando en un binomio quiteño o serrano. Pero cuando sale un serrano de candidato a presidente, ya dicen que entonces va a ser la jugada al oficialismo. Yo no sé en qué vamos a quedar.
Ahí tenemos candidatos costeños y vamos a tener un binomio posiblemente serrano. Ahí el electorado va a tener la gran posibilidad de elegir a cuál de los dos necesitan o cuáles son los más que estarían en condiciones de ganar la segunda vuelta. Aquí lo que tenemos que tener claro es que la primera vuelta no va a tener muchos consensos, ahí vamos a tener varios candidatos, pero en la segunda vuelta, incluso les digo aquí como candidata del Pachacutic, hay que hacer firmar un documento a todos los candidatos, a todos, incluido a Lourdes Tibán, para que diga, en el caso de que tú no pasaras a la segunda vuelta, ¿votarás o no votarás por Rafael Correa? Votar por Lenin es votar por Rafael Correa, eso tiene que estar claro. Entonces, aquí no pueden asomar que los de la derecha son de veras oposición y que los de la izquierda no son tan oposición. Yo soy oposición. El día lunes he sido convocada por el fiscal general Galo Chiriboga. Como saben que estoy de candidata a la presidencia, ahora me llaman a declarar por los hechos del 30S 6 años después. ¿Qué es lo que busca el correísmo? En estos hechos tienen miedo al movimiento indígena, tanto miedo tienen que me solidarizo con la Confeñay, que en estos momentos el territorio de la Confeñay, la casa indígena de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, está invadida por la fuerza militar y policial con orden del Ministerio de Gobierno. Eso hay que rechazar porque al movimiento indígena no le van a destruir en estos momentos electorales. Un desalojo que ocurrió el día de ayer, doctora, pero según el último censo del INE, que en el 2010 el 7% de la población en Ecuador se declaró indígena. Incluso el pueblo afroecuatoriano superó, aunque con poco, esa cifra con el 7,2%, mientras la mayoría se considera población mestiza con el 71,9%, 72%. De ser el caso, ¿cuál sería el aporte electoral de Pachacutic si forma parte del binomio o de ir usted como candidata propia de Pachacutic se convertiría en outsider? ¿Cuánto apoyo cree que alcanzaría? A ver, si los candidatos que están 5 años en campaña, como es el señor Lasso, todavía no se sabe cuánto de puntaje va a alcanzar, el gobierno ha estado 10 años en campaña electoral, nosotros lo que hemos estado es en las calles batallando estos 10 años de correísmo dentro del sector indígena. De los 700 criminalizados, la mayoría son del pueblo indígena. Los derechos, las reivindicaciones de los pueblos indígenas a quien este gobierno le ha hecho tanto y tanto daño, ha sido el sector más golpeado y ahí estamos. ¿Cuánto porcentaje? De pronto no podemos decir, porque yo en un programa decía, nosotros no hemos pagado encuestas. Generalmente las encuestas te muestran más o menos acercando a quien esté interesado en esa encuesta. Yo no le puedo aproximar, pero sí creo que el trabajo que hemos hecho como sectores sociales, no solo como sector indígena, mire que nuestro movimiento ha sido tan plural, por nuestro movimiento han pasado muchos mestizos que ahora están en la otra orilla, como Freddy Ehlers, Augusto Barrera, los innombrables, muchos de los ahora que son revolucionarios. Todos ellos se han formado en nuestras líneas. Seguramente el Pachacutic tiene filosofía, tiene un pensamiento político, tiene una historia. Y le pregunto a la gente, a los partidos políticos, cuando alguna vez la ex coordinadora solicitó con una invitación que acudan a la sede, ¿cómo así se fueron? Se fueron absolutamente todos, pero pensando utilizarle al movimiento Pachacutic, diciendo, si no vamos allá no nos van a apoyar. Seguramente tenemos credibilidad política, por eso el Pachacutic es ahora buscado por algunos partidos políticos, pero ya no podemos solamente ser buscados para empujar un proceso, sino para ser parte activa de un proceso político como es elecciones 2017. Doctora, la dispersión de las candidaturas de oposición fraccionan el voto favoreciendo a la candidatura de Lenín Moreno, tampoco lograrían la mayoría en la Asamblea, dando paso a las mayorías móviles, a las que Lenín Moreno parece que les da la bienvenida, según lo que dijo al llegar este martes al aeropuerto de Quito. Escuchemos. Me fui con un abrazo de parte de todos ustedes y regreso con la mano tendida. Con la mano tendida para todos los ecuatorianos que quieran dialogar, que quieran Ahora, hacer pero ¿qué va a acuerdos, hacer si gana Moreno? que tengan como principal objetivo y seguro en su vida los grandes objetivos nacionales. De allí en adelante será muy fácil ponernos de acuerdo. Que estudiantes, que empresarios, que pequeños empresarios, que indígenas, que ecologistas, que mujeres. Será fácil ponernos de acuerdo si tenemos en mente los grandes objetivos nacionales.
¿Será fácil ponerse de acuerdo? ¿Tiene credibilidad este ofrecimiento? ¿Es posible trabajar juntos? ¿Esa es la verdadera alternativa de la dispersión? Qué interesante. Ahora cambiaron de discurso, ya no tienen calidad moral para decir vengo con las manos limpias, viene con las manos tendidas. Esa es la gran diferencia. Si ha sido tan fácil llegar a acuerdos con los estudiantes, con los indígenas, con las amas de casa, ¿cómo así ha sido un cómplice de 10 años de atropello? Él es parte, es vicepresidente del partido, ha sido vicepresidente de este gobierno y no ha dicho esta boca es mía para defender la educación bilingüe que este gobierno ha terminado con los indígenas, para criminalizar a los indígenas. No salió a decir, señor fiscal, ¿qué le pasa? El derecho a la resistencia es un derecho histórico de los pueblos indígenas. No ha sido el señor Lenín Moreno que diga, señor presidente, ¿pero qué le pasa? Le están quitando la casa de la CONAIE. Oiga, no sea tan sinvergüenza en las bases de la CONAIE, allá donde salió a pedir el apoyo en el 2006. Esa boca del vicepresidente me hubiera gustado escuchar durante estos 10 años. Ahora que está de candidato, miren que es tan fácil resolver problemas y no le escucho ahorita al vicepresidente que diga saquen a los militares del territorio amazónico, de la casa de los indígenas. ¿Qué tan fácil va a ser resolver cuando se está preparando con un asambleísta alterno indígena o social o como él se llame o campesino? Está preparando paramilitares, entrenando a civiles, militares diciendo cómo agredir a la lucha social. Ahí le quiero ver. ¿Qué tan fácil será entonces para el vicepresidente remover toda la historia en contra de los sectores sociales, del movimiento indígena, de los estudiantes? ¿Por qué no salió el vicepresidente en su momento a decir, señor presidente, los estudiantes sí deben ser tomados los exámenes, pero los que saquen menos de 700, de 600, ellos tendrán el cupo prioritario a través de un prepo, a través de la preuniversitario que vamos a mandar con plata del Estado para nivelar a esos estudiantes, no para dejar fuera de la educación superior. Qué bonito, de manera que yo no lo creo. Yo siempre sostendré que votar por Lenin será votar por Rafael Correa. Los que quieren seguir votando por Rafael Correa, ahí tienen el candidato que está con la mano extendida, lo que no ha podido pronunciarse en los 10 años en contra del correísmo. Es la postura de Lourdes Estiván, candidata presidencial de Pachacuti. Gracias por acompañarnos. En breve, Fausto Ortiz, exministro de Economía. ¿Crece el endeudamiento público a corto plazo y alta tasa de interés? ¿Su impacto en el servicio de la deuda, pago de intereses y amortización de capital? Lo examinaremos y ya regresamos. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Lo dijo Marco Tulio Cicerón, político y filósofo de la antigua Roma. El gobierno nacional anunció el martes que colocó bonos por $1.000 millones con vencimiento en marzo de 2022 a una tasa de interés de 10.75%. Esta operación es parte de la cuarta emisión de bonos anunciada en julio pasado por el Ministerio de Finanzas y sería la deuda más cara desde la dolarización. Aquí hay dos puntos muy importantes, el techo de la deuda y el costo por su peso en el servicio de la misma, que es gasto corriente. En consecuencia, financiado con impuestos. Fausto Ortiz, exministro de Economía, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, saludos a la audiencia. El gobierno siempre recuerda que el techo de la deuda como 40% del PIB es uno de los más bajos del mundo. Antes de que revisemos esto que es verdad y también el peso del servicio de la deuda, recordemos que los países que tienen un techo más alto son desarrollados y pagan otra tasa de interés. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿Cuál es, por ejemplo, la tasa de interés que pagan los bonos de Estados Unidos que sirven de base para la medición riesgo-país? Sí, la tasa de interés americana de largo plazo, 20, 30 años, está por debajo del 2,5, 2,75%. La tasa de muy corto plazo, inclusive en Estados Unidos y otros países europeos, están también en niveles negativos. El caso nuestro ecuatoriano, una colocación internacional, la última, las dos últimas han sido 1.000 millones al 10,75. Nuestros países vecinos han conseguido financiamiento a plazos más largos y con montos más grandes y con tasas por debajo del 3%, ¿no? Es decir, no es tan importante solamente el monto de la deuda, sino la combinación entre
deuda y costos financieros, que es donde tenemos debilidad fuerte como país. Ahora, de entrar a ver el servicio de la deuda, pasemos al techo del Ecuador y a la forma como el gobierno contabiliza la composición de la deuda pública. ¿Cuál es la situación real de la deuda pública? El último dato oficial está al mes de agosto, ¿no? El 20 de cada mes el Ministerio de Finanzas lanza la información en su página web. La última información es lanzada el 20 de septiembre y del mes de agosto. En esa fecha la deuda oficial era 38.500 millones de dólares y eso representaba más o menos un 38% del Producto Interno Bruto. Esa deuda no es solamente lo que le toca pagar al país. Ecuador también tiene que pagar preventa petrolera, tiene que pagar certificados de tesorería, tiene que pagar los atrasos. Es decir, estos otros pasivos, el gobierno no los contabiliza como deuda, pero también forman parte del endeudamiento y los pagos que tiene que hacer el Ecuador. Cuando uno considera esos valores, inclusive le podemos sumar los 1.000 millones últimos del endeudamiento, estaremos hablando de que el peso del deudas y pasivos está arriba del 45% del Producto Interno Bruto. Esa situación ya no es tan importante qué va a hacer el gobierno en estos siguientes 7, 8 meses que les quedan. El asunto acá importante es entender qué va a hacer el siguiente gobierno con la lógica actual. El gobierno no ha cambiado la ley, sigue siendo 40% el techo de endeudamiento. Lo que aparentemente está haciendo el gobierno, porque ya inclusive en la página web del Ministerio de Finanzas ya no hablan de deuda pública total, ya están hablando en la página web de Finanzas deuda pública consolidada. ¿Qué quiere decir consolidada? Cuando fusionan y netean las deudas con el... Es decir, que el gobierno no va a cambiar el techo para que el otro tenga el techo completo. Claro, y entonces va a meter presión ahí para tener alguna especie de negociación en la Asamblea. Si quieres que te apruebe el techo de incremento de deuda para efecto de que tú puedas gobernar y contratar, aunque sea $1 de deuda para refinanciar y reestructurar, entonces seguramente regresaremos a los toma y daca en las negociaciones en la Asamblea Nacional. Por eso sería importante que este gobierno, antes del cambio de mando, pudiera aumentar el techo. Pero yo tengo muy pocas expectativas de esa situación. Respecto al servicio de la deuda, veamos el cuadro que usted elaboró. ¿Qué significa para la salud de la economía nacional? A ver, explíquenos el cuadro, ahí está en la pantalla. Sí, en las barras verdes y azules eso aparece el valor, en la parte inferior el valor que el gobierno paga en intereses, ha presupuestado pagar intereses, y en la barra verde, en la parte superior, es lo que tiene que pagar con capital. Entonces, si uno se da cuenta, en el año 2008 se pagaba en total 2.000 millones de dólares entre intereses y capital, y eso representaba un 3.2% de Producto Interno Bruto. Pero llegando al año 2016 se está pagando cerca de 6.000 millones de dólares entre intereses y amortización de deuda, y eso representa un 6.1% de Producto Interno Bruto. Es decir, el servicio de la deuda del año 2008 al año 2016 se ha duplicado. Pero ahí no acaba la historia. El asunto acá que hay que estar atentos es que una cosa es lo que presupuesta y otra cosa es lo que efectivamente se termina pagando. Y lo que se termina pagando uno lo puede ver en el año 2015, cuando se terminó pagando cerca del 7.4% del Producto Interno Bruto en servicio de deuda. Y cuando uno compara esta situación en un gobierno que dijo que primero el ser humano antes que el capital, uno dice, oiga, 7.4% es lo que le está pagando al tenedor internacional de deuda y a los acreedores ecuatorianos. ¿Y cuánto destina para salud? ¿Y cuánto destina para educación? Claro, porque ahí viene otro problema, digamos. Se cae eso, ¿no? El servicio de la deuda es gasto corriente, o sea, se paga con impuestos. El servicio de la deuda, pero en la parte de los intereses es gasto corriente, porque en la parte de amortización se paga deuda por deuda. ¿Cuánto es los intereses calculados más o menos de esta manera? Supongamos la deuda al mes de septiembre. Son unos casi 38.000 millones de dólares, pongamos la cifra, 38.000. A 5%, 5.5% que es el costo promedio de la deuda ecuatoriana, estamos hablando que en el año 2017 Ecuador tendría que destinar más de 2.300 millones de dólares a pagar intereses. En este año era 1.700 millones de dólares. Este incremento de los intereses forzosamente tiene que el gobierno ir a buscar incrementar la recaudación, incrementar impuestos o reducir gastos incrementar corrientes. la recaudación que estaba a la baja. Pero ahí viene otro problema. La Reserva Internacional, compuesta por las inversiones que hace el Banco Central en el exterior,
con los depósitos que le entregan los agentes públicos, la banca, el IES, los gobiernos seccionales, se está deteriorando y según informe del FMI publicado el 9 de septiembre, mientras en diciembre del 2013 era de 4.361 millones, este año terminará en 1.969 millones y se mantendría a la baja hasta el 2021 cuando alcanzaría 1.848 millones. Ahora, esta cifra implica que esta reserva desciende a los montos del 2006 cuando el PIB era 49.000 millones de dólares, no el de ahora que llegó a 100.000. ¿Qué efectos tiene esta caída para la economía nacional y cuál es la prioridad de su recuperación? La mayor fragilidad que tiene el gobierno es el nivel de reservas internacionales. ¿Por qué tiene tan bajas reservas internacionales? Porque el gobierno está tomando plata en la reserva para financiar al gobierno. Hoy, hace un año, septiembre de 2015, el Banco Central tenía invertido en el gobierno apenas 500 millones de dólares. Hoy, un año después, tiene invertido 4.040 millones de dólares. Es decir, ha incrementado 8 veces el endeudamiento del Banco Central otorgando financiamiento al gobierno. Y cada vez que toma el gobierno recursos del Banco Central, 100 millones, por poner un ejemplo, la Reserva Internacional se cae en esos mismos 100 millones de dólares. Y a cambio de eso, ¿el gobierno qué pone? Papeles del Ministerio de Finanzas. Claro, está invirtiendo o en certificados de tesorería o en algún otro tipo de instrumento porque no está invirtiendo en bonos de deuda interna, porque los bonos de deuda interna en los 8 primeros meses del año apenas han aumentado 300 millones de dólares, cuando en la época de diciembre del 2015 a la actualidad el Banco Central ha incrementado 2.500 millones porque el saldo en diciembre del año pasado era 1.500 millones de dólares. Entonces, esa es la mayor fragilidad. El gobierno hoy día, en el mes de septiembre, la foto va a poderla mejorar un poco porque la foto le va a significar un incremento por el ingreso de los 1.000 millones de dólares de deuda, pero con seguridad la cifra de Fondo Monetario señala que a diciembre la reserva va a ser 1.800 millones o 1.900 millones. ¿Por qué? Porque en diciembre tiene que el gobierno cancelar fuertes pagos, como que, por ejemplo, el doble sueldo. Bueno, Fausto, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gaby. Concluimos. A todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Conmigo hasta el próximo lunes.